Bueno, entonces ya estuvimos viendo acerca de las oscilaciones. Vemos que las oscilaciones son movimientos de... Es un movimiento de un objeto. Una oscilación es el movimiento de un objeto que va y viene, por así decirlo, ¿no? Es un movimiento periódico, pero respecto a un punto de equilibrio. Y les dije que dos sistemas bien conocidos son los resortes y el péndulo, ¿no? Los que se pueden comportar como con los que su movimiento es un movimiento armónico simple. Este, y ahora vamos a entender mejor esto y vamos a trabajar con algunas simulaciones. Son laboratorios virtuales en donde podemos experimentar un poco y ver qué ocurre exactamente con todo eso, ¿no? Tengo dos, tanto de el de masas y resortes como el del péndulo. Esas simulaciones las pueden encontrar aquí en el Classroom, aquí en la parte de recursos. Eh, Aquí en lo que hice laboratorio virtual dejé todas las simulaciones que vamos a utilizar. En este caso son las primeras dos. Este, ese va a ser nuestro pequeño laboratorio para poder aprender un poco más. Entonces vamos a comenzar con este de masas y resortes. Esta página está muy padre. Entonces nos puede ayudar bastante. No sé si me voy a ir directo al laboratorio. El laboratorio contiene todo lo anterior, contiene todos los otros tres, ¿sí? Todas las herramientas de los primeros tres que aparecen. Entonces, va a ser nuestro laboratorio y como pueden ver tenemos un resorte que pues ahí pueden ver, ¿no? Es un resortito al cual le puedo colocar una masa y va a empezar a oscilar, ¿sí? Ok, pero vamos a entender mejor esto. Este laboratorio tiene diferentes cosas. Aquí ustedes pueden ver una gráfica de energía. Pueden ver que tenemos también un monitor para cambiar la masa, cuánto va a pesar cada uno de estos bloquecitos. También cuál va a ser la constante del resorte, si va a ser pequeña o grande. Acuérdense que eso también cambia el movimiento porque la fuerza es proporcional a la constante. Ajá. Podemos aparecer los vectores, cómo hacer el desplazamiento, todo esto lo podemos poner aquí. También podemos poner un cronómetro, una regla para poder medir. Tiene bastantes herramientas, ¿no? Es muy práctico. Entonces vamos a comenzar y vamos a dejar esta masa aquí. La voy a dejar aquí. Y aquí también viene el amortiguamiento. El amortiguamiento, vaya, es por así decirlo, la fricción que va a sufrir el resorte. Entonces, si no tiene nada de amortiguamiento, va a estar oscilando de manera indefinida este resorte. El amortiguamiento lo que va a hacer es que va a reducir, por así decirlo, pues sí, bueno, más bien es así, reduce el movimiento, ¿no? Del resorte. Muy probablemente ustedes ya han escuchado acerca de los amortiguadores en los autos, entonces es algo, pues es lo mismo. Entonces esta masa es de 100 gramos, lo voy a parar, y masa en equilibrio, aquí está. Acuérdense que las oscilaciones son en referencia a un punto de equilibrio, es decir, ese punto de equilibrio es a donde va a tender el objeto a regresar después de un cierto tiempo. ¿Ok? En este caso, el movimiento es provocado por una fuerza restauradora que es la fuerza del resorte, es decir, lo que ya ustedes conocen como la ley de Hooke. Vamos aquí a cambiar un poquito la masa, la voy a dejar en 100. Sí, la voy a dejar en 100. Y la constante lo voy a dejar un poquito. Si ven, si cambio la constante, cambia la masa. También cambia la posición de equilibrio, mejor dicho. Y también podemos cambiar la gravedad. En este caso lo voy a dejar como 9.8, ¿sí? Es decir, la de la Tierra. Entonces vamos a jalar. Acuérdense que nosotros
tenemos que jalar el resorte y el punto donde lo soltemos es la amplitud. En ese momento la velocidad va a ser cero y hasta que lo suelte es que va a cambiar su velocidad. Entonces si lo soltamos va a empezar a oscilar. Ok. Ok. Entonces no sé si puedan ver que donde empezamos, pues empieza a oscilar, empieza a ir en un va y viene. Va y viene. Y simplemente la distancia desde el punto de referencia a donde comenzamos es la amplitud, así como la distancia del punto donde comenzamos, es decir, de esta línea negra, hasta donde terminó llegando cuando se comprime, es igual la amplitud. ¿Ok? También podemos observar la velocidad. Sí, lo voy a hacer más lento para que veamos la velocidad. Miren, la velocidad al final de cuentas es un vector, pero no sé si puedan ver que este vector se hace cero cuando llega a los límites azules y se hace muchísimo más grande cuando pasa por el punto de equilibrio. Y es precisamente lo que les comentaba ayer. La velocidad va a ser cero en los extremos, es decir, en la amplitud, pero en el punto de equilibrio va a ser máxima esa velocidad, es decir, va a tomar su valor más grande. ¿Ok? Y también, de hecho, aquí tenemos los gráficos de energía. Aquí aparecen los gráficos de energía, pero tenemos otra energía asociada que es la energía potencial gravitatoria, porque este resorte pues está está colgado, vaya, está sobre el eje Y en este caso, no sobre el eje X. Entonces no sé si puedan ver que la energía total no cambia, siempre se queda igual, siempre se queda igual. ¿Sí? Es esto que está aquí. Siempre es constante y es lo que vimos ayer, que era un medio de K por al cuadrado. ¿Ok? Pero lo que sí va cambiando es cómo se van, por así decirlo, cómo se va cambiando las otras energías. Por ejemplo, cuando sube bueno, en este caso, cuando baja, el resorte está tan estirado que empieza a haber demasiada energía potencial elástica, es decir, energía potencial del resorte, que va a intentar jalar hacia el otro lado todo el resorte. En cambio, cuando llega al punto más alto, la energía potencial gravitatoria es muchísimo más grande, porque acuérdense que la energía potencial gravitatoria depende de la altura a la que tengamos el objeto, ¿no? Y vean cómo en este caso no tenemos una energía cinética máxima, ¿no? Solo se va compensando con lo demás. En este caso las energías más altas pues son las energías potenciales. ¿Ok? También podemos ver la aceleración. Y como pueden ver, la aceleración es cero en el punto de equilibrio, pero se hace más grande en los extremos. Caso contrario a la velocidad. Es decir, la aceleración hace lo contrario a la velocidad. ¿Okay? La aceleración es la flecha o el vector amarillo y la velocidad es el vector verde. ¿Ok? Te lo voy a dejar así. Y ahora sí vamos a experimentar a ver qué pasa con todo esto. ¿Qué pasa si cambiamos la masa? ¿Qué pasa si cambiamos la gravedad? ¿Qué pasa si cambiamos la constante del resorte? Etcétera. Ah, bueno. Y antes de que se me olvide, aquí podemos rastrear el periodo. No más que no me apareció nada. Espera. Ahí está. Ok, sí es eso. Como pueden ver, el periodo era lo que les decía, es cuando se completa un ciclo, es decir, cuando empieza en un punto y vuelve a terminar en ese punto, ¿no? Aquí ahí es el rastreo del periodo. Ese es un ciclo, es decir, que empiece en el centro y vuelva a terminar en el centro después de hacer un ciclo completo. ¿Ok? Entonces, vamos a medir ese periodo.
y aquí tenemos un cronómetro, y lo que vamos a hacer es que vamos a darle play cuando esté en la altura más baja. Ok, ahorita lo hacemos. Y luego pues le vamos a dar pausa cuando vuelva a llegar a ese punto, ¿no? Para poder medir el periodo. Entonces, ahí le voy a dar play. Acuérdense que un ciclo es empezar en un punto y terminar en otro, ¿no? No fue ni siquiera un segundo el que pasó. En este caso lo tengo en modo lento, entonces por eso se ve así. Si lo pongo en el modo rápido, pues en el modo normal, mejor dicho, pues se ve así extremadamente rápido, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa cuando cambiamos las cosas. Al menos en el resorte ustedes saben que si yo cambio la constante del resorte, es decir, si la hago más grande, lo que va a pasar es que el periodo se va a hacer más grande, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que va, como quien dice, a ir más rápido, ¿sí? E igual si cambiamos la masa. Si disminuimos la masa, el periodo crece. Bueno, mejor dicho, disminuye, pero... Disminuye, perdón. Ujú. Disminuye. ¿Y a qué me refiero con que el periodo disminuye? Pues que precisamente la oscilación se hace más rápido. Ajá. Y lo mismo ocurre si hacemos la constante del resorte más grande. El periodo disminuye. ¿Ok? Acuérdense que el periodo está escrito a algo así como 2 pi entre el periodo es igual a la raíz de la constante entre la masa, ¿no? Esa formulita que les dije que es muy importante. Eso quiere decir que si hacemos la constante más grande, vamos a tener un periodo más chiquito, es decir, se va a tardar menos en completar la oscilación. En cambio, si hacemos la masa más grande, en este caso, ¿cuál se está moviendo? Espera. Voy a empezar de nuevo y voy a poner esta. En este caso voy a dejarlo otra vez en 100. Yo pensé que la masa que se estaba moviendo era la otra. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos a estirarlo. Ay, canijo. Lo estiré demasiado. Ahí está. Ahí está. Lo voy a dejar en modo lento. Pero si pueden ver, si aumentamos la masa, lo que va a pasar es que el periodo va a aumentar. Eso significa que se va a tardar más en completar una vuelta, un ciclo. Uh-huh. Y en este caso va a estar asociado con que se elongue más el resorte. ¿Ok? ¿Eso por qué? ¿Por qué ocurre en este caso que se va a hacer más grande el resorte? Porque acuérdense que también está la gravedad de por medio. Entonces a mayor masa, mayor fuerza de gravedad va a haber. ¿Ok? Con mayor fuerza va a querer estirar la Tierra, ese objeto, hacia el suelo. Ajá. Si hacemos la constante más grande, ocurre algo bastante similar. Pero si lo hacemos pequeño, y esto también lo hacemos pequeño, ¿no? Ahí empieza a moverse. ¿Sí? Y así es como podemos jugar con todo esto. A lo mejor este es un poquito más complicado el sistema porque tenemos la gravedad de por medio. Y no sé si se acuerdan que les dije que si hay otra fuerza involucrada, ya no tenemos un movimiento armónico simple. Y sí, precisamente algo muy similar va a ocurrir aquí. No vamos a tener un movimiento armónico simple. Pero nos ayuda a entender un poquito más esto de los resortes. Un movimiento armónico simple se caracteriza porque las funciones
asociadas al movimiento son senos y cosenos. Eso se me había pasado decirles. Ajá. Porque recuerden que yo les dije que el movimiento oscilatorio bueno, las oscilaciones son movimientos periódicos, es decir, movimientos repetitivos. Pero matemáticamente existen muchas funciones que son periódicas, no solamente las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, los movimientos armónicos o los osciladores armónicos son precisamente esos que se pueden describir mediante funciones trigonométricas, es decir, las funciones, como quien dice, más bonitas posibles. Porque hay otras funciones periódicas que no necesariamente son pues tan más fáciles de tratar que las funciones trigonométricas. ¿Sale? Y ahora vamos a pasar, bueno, ya nada más por último. En este caso el amortiguamiento lo dejé en nada, ¿ok? Lo voy a estirar un poquito, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Y lo voy a dejar ahí, ok. Si hago el amortiguamiento más grande, lo que va a pasar es que pues va a amortiguar el movimiento, pero ¿qué va a pasar con toda esa energía? Bueno, toda esa energía, lo que va a pasar en el amortiguamiento es que se va a convertir en energía térmica, es decir, en calor. Si nosotros aumentamos el amortiguamiento, aquí pueden ver que empieza a aparecer una energía térmica. Y al final lo que va a hacer es que va a terminar deteniendo ese resorte. Ajá. Esto ocurre en la vida real. Los resortes no están oscilando por siempre. Se detienen en algún momento. Claro que depende de cuál va a ser el amortiguamiento. Si les soy muy honesto, no sé de qué depende el amortiguamiento. Entonces no les podría decir así con claridad. ¿Sabes qué depende de esto? No sé, la verdad. Pero si bien si aumentamos el amortiguamiento se detiene incluso mucho más rápido. No, hay a veces que no, ni siquiera se mueve. Pero bueno, ahí ustedes pueden estar jugando con este laboratorio, poder aprender más de qué ocurre. Y pues es una buena guía para entender los fenómenos físicos. Ahora, vamos a pasar al siguiente laboratorio, que es el laboratorio del péndulo. De igual forma, tenemos este laboratorio y nos vamos a ir directo al laboratorio que contiene todo lo anterior, ¿no? El péndulo, bueno, yo les dejé que vieran los videos precisamente porque ahí se explica el péndulo, ¿sí? Porque a mí no me iba a dar tiempo a explicarlo, pero el péndulo también es un sistema que presenta un movimiento armónico simple. Ajá. Es decir, el péndulo oscila sobre un punto de equilibrio debido a una fuerza restauradora. Esta fuerza se debe a la fuerza de gravedad, ¿ok? Y el péndulo es una masita que está colgada, en este caso aquí también pueden ver, déjenme lo tengo, aquí pueden ver que tenemos los gráficos de energía, tenemos una regla, tenemos un cronómetro, tenemos también para contabilizar el periodo. Este me gusta más porque en el otro no podíamos contar el periodo, teníamos que hacerlo por pausa. Este sí va a contarnos el periodo por sí solo, aquí es donde vamos a ver pues, cosas muy chidas. Y aquí podemos cambiar la longitud y la masa. ¿Okay? También podemos cambiar la gravedad y la fricción del aire. ¿Okay? Entonces el péndulo es una masita que está colgada de una cuerda y a la cual nosotros la dejamos desde un cierto ángulo y simplemente va a empezar a oscilar. Es decir, se va a mover de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. ¿Okay? Tengo unas notas de péndulo simple, pero necesitaría pasarlas a la tablet para que estén como que en limpio y se las puedo proporcionar. Ahí aparece toda la deducción de las ecuaciones del péndulo y pues también ahí explico precisamente que en este caso la fuerza restauradora se debe a la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque bueno,
No sé si ustedes ven que en este sistema lo que ocurre es como si estuviera casi dando una vuelta, ¿no? Una vuelta muy pequeña, vaya, ¿sí? Vuelta bastante pequeña. Entonces, ustedes ya vieron rotación y todo eso, y pues ya vieron que la fuerza asociada a las rotaciones se le llama torque. En este caso, la gravedad es la fuerza que aplica el torque a la masita y lo que provoca el movimiento. Entonces, aquí lo vamos a ver con el de velocidad y aceleración. Vamos a hacerlo lento. Entonces, en este caso, cuando llega a estos puntos más altos, la gravedad va a intentar jalar a la masita de nuevo y por eso se regresa, ¿no? Genera un torque en esa masita, ¿ok? Y también, bueno, aquí pueden ver que la aceleración no cambia, no cambia mucho porque no se hace cero, pero la velocidad sí. ¿Por qué la aceleración no cambia tanto? Bueno, porque está la gravedad de por medio, ¿ok? Entonces, eso también afecta, obviamente. De hecho, ahorita me cuestioné en el otro, a ver si no se podía cambiar la gravedad. Ah, sí. Miren, aquí le voy a poner gravedad cero, le voy a quitar el amortiguamiento y vamos a tener... Ay, canijo. Le voy a cambiar esto y le voy a poner una masita más grande para que no oscile tanto. Ahí está. Aquí ustedes pueden ver que esto es lo que precisamente lo que estábamos modelando ayer, ¿no? No hay gravedad, solamente tenemos energía cinética y energía potencial. Y vamos a hacerlo más lento. Miren, aquí ustedes pueden ver cómo se compensa la energía potencial con la energía cinética. Cuando uno es mínimo, el otro es máximo, ¿ok? Sí, muy bien. Entonces este lo voy a parar. Y vamos a ver. Vamos a empezar a jugar un poquito con esto. Entonces, bueno, este sistema. No son dos péndulos nada más. Nada más vamos a estar trabajando con uno. ¿Ok? Como les decía, en este caso la gravedad está interactuando con el sistema, por eso la aceleración es S0. Pero la velocidad sí pueden ver que hace exactamente lo mismo que en el resorte. Cuando llega a estos puntos máximos, a lo que conocemos como amplitud, la masita, la velocidad simplemente es S0. Pero en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Es decir, toma su valor más alto posible. ¿Okay? En este caso la aceleración no se hace cero porque, pues, les digo, está influenciando la gravedad. Pero bueno, vamos a jugar un poco y vamos a ver qué pasa. También se ve influenciado el ángulo a lo que lo dejemos, ¿sí? Esa es otra parte de la teoría del péndulo, pero cuando nosotros modelamos el péndulo en física, hacemos ciertas aproximaciones para poder saber cuál va a ser el movimiento del péndulo. Entonces la mejor aproximación que tenemos es para ángulos pequeños, como de hasta 20 grados más o menos. Ajá. Porque ya para ángulos más grandes, a lo mejor no cambia mucho el movimiento, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero lo que sí ocurre es que matemáticamente es muy distinto, es muy distinto. La ecuación es muchísimo más complicada. Generalmente se resuelve eh, haciendo programas de computadora, etcétera. Entonces, teóricamente lo que tenemos es casi como ángulos menores a 20 grados, ¿no? Es decir, estos movimientos. Matemáticamente, teóricamente, ¿no? Experimentalmente, pues lo podemos hacer a cualquier ángulo. Entonces, pues eso es lo padre de este laboratorio. Entonces vamos a experimentar a ver qué pasa. Vamos a cambiar. Bueno, lo voy a dejar otra vez en el inicio. Y vamos a aumentar la longitud. Miren. Vamos a dejarlo así tal cual. La longitud es de 0.70 metros y de 1 kilogramo. Entonces vamos a dejarlo en 25 grados.
y lo voy a soltar simplemente. Ahora, acuérdense que el periodo es ese tiempo en el que tarda en dar un ciclo completo, es decir, que si empieza en este punto, vuelva a terminar en este punto, ¿ok? Ahí ven el rastreo del periodo y ya vieron que se tardó 1.6 segundos, ¿sí? ¿Y cómo podemos cambiar este periodo? Pues bueno, en el caso del péndulo no depende de la masa. Miren, si yo aumento la masa, lo único que aumentó son las energías cinéticas y la energía potencial. Digo, sí, aumentaron los dos. Pero el periodo no va a cambiar. Va a ser exactamente el mismo. Y de igual forma, si hacemos la masa más chiquita, cambiaron las energías porque pues, las energías dependen de la masa, pero el periodo va a ser exactamente lo mismo. Es decir, en un péndulo el periodo no depende de la masa, caso contrario a los resortes, ¿ok? Esto. Sí. Pero ¿de qué sí depende el periodo? Bueno, esto lo voy a dejar en 1 kilo. De la longitud, precisamente. Miren, si nosotros cambiamos la longitud a 1 metro, por ejemplo, acuérdense que estaba como en 1.686, algo así. Entonces, si nosotros aumentamos la longitud, el periodo aumentó, se hace mucho más grande. ¿Sí? Se tarda más en dar una vuelta completa. Si lo hacemos más chiquito, tardó mucho menos en dar la vuelta completa, ¿no? 1.4. ¿Ok? ¿Y de qué más depende el periodo? Si en el caso del resorte depende de la constante y de la masa, en este caso ¿de qué depende? Bueno, depende de la longitud de la cuerda y de la gravedad. Si nosotros disminuimos la gravedad, también va a cambiar el periodo. Ay, está 25, perdón. Si ven que se hizo muchísimo más grande al disminuir la gravedad. ¿Y qué pasa si la aumentamos? Bueno, fácilmente podemos ver que el periodo ha disminuido porque se mueve más rápido. ¿Sí? 9.4. Entonces ahí es donde podemos ver cómo en un péndulo el periodo depende de la longitud y de la gravedad. ¿Ok? Y en este caso he dejado la fricción como ninguna, porque si la aumento, igual la fricción se va a traducir en energía térmica en el sistema. ¿Ok? Que va a terminar deteniendo al objeto. ¿Sí? A lo mejor se va a tardar un poquito, pero lo va a terminar deteniendo. Vamos a agregarle mucha. Y lo termina deteniendo. En los gráficos de energía aquí se puede ver que hay más energía térmica, ¿no? Y que la energía cinética y la energía potencial han disminuido. Acuérdense que la energía siempre se conserva. Entonces, el que ya no tengamos energía cinética y energía potencial no es que se hayan perdido, se transformaron en otra energía. En este caso, en energía en forma de calor, ¿ok? Que termina por detener al péndulo. Ya no tenemos energía de movimiento, ya no tenemos energía que potencialmente se va a convertir en movimiento, simplemente tenemos una energía ahí que, vaya, decimos que todas las otras energías se han disipado, ¿no? Se ha disipado un calor. ¿Ok? Y así ustedes pueden estar jugando con esto, ¿no? Aquí aparece para que le agreguen dos, les cambien los ángulos, la gravedad, etcétera, ¿no? Está muy padre, ¿no? Trabajar con estos.